Bienvenidos a la clase de teatro griego clásico. Vamos a hablar del teatro griego, de los orígenes, de su estructura, de sus características y de su evolución a lo largo del tiempo. Primero tenemos que tener en cuenta que en la unidad anterior estuvimos analizando los mitos, que eran estas narraciones que buscaban responder a las preguntas básicas de la experiencia humana. Y bueno, con estas narraciones que se comunicaban oralmente, las distintas comunidades trataban de explicar de una forma no racional los orígenes. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los comienzos del teatro vamos a tener esta relación estrecha entre el aspecto religioso y ritual de la vida humana y por ende con los mitos. ¿Sí? Por ejemplo, en Grecia, el teatro va a surgir como fiestas en origen relacionado con el dios Dionisio, ¿sí? O Dionisos, como lo encuentran en las distintas bibliografías, que era el dios del vino y de la fertilidad. Entonces, durante la primavera se realizaban cultos con un rito muy estructurado en el que se representaba la muerte del dios, su descuartizamiento para fecundar la tierra y su resurrección a través de la música, el baile, el vino y obviamente a través de estos rituales de sangre sobre todo. Entonces este rito se efectuaba mediante ditirambos, ¿sí? Que eran himnos religiosos mezclados con danza y con lamentaciones en honor al dios. Y teníamos una especie de coro que utilizaban máscaras de sátiros o machos cabríos que le van a dar el origen a la palabra tragedia, que tragedia significa canto del macho cabrío. Posteriormente, el aspecto ritual del teatro se va a vincular con los ciclos de la naturaleza, van a abandonar su carácter mágico en favor del mito y en esta etapa el teatro va a estar relegado parcialmente a el impulso mítico. Entonces en Grecia los ritos dionisíacos van a desarrollar con el tiempo elementos dramáticos y el director del coro se va a transformar en un personaje que dialoga mediante canciones con el resto de los coreutas, ¿sí? o de la otra parte del coro. El mito entonces va a estar retomado en el teatro, va a adquirir significados nuevos y se va a fundir con la acción y va a permitir la identificación con el destino trágico del personaje, profundamente humano y en tensión frente al mundo, la muerte y la fortuna, y así es como nace la tragedia como forma teatral. El teatro griego va a estar caracterizado por tener estas tres unidades. Aristóteles, quien fue un filósofo y que escribió muchos libros en cuanto a muchas ciencias y muchas disciplinas, en su poética, ¿sí? Su libro que se llamaba La Poética de Aristóteles, va a formular los postulados básicos para estas obras. Tenemos que tener en cuenta que, según Aristóteles, también la tragedia se va a relacionar con la imitación de las acciones de los hombres superiores por sus rangos heroicos, o sea que en la tragedia los temas van a estar vinculados con lo serio y lo grave, pero también van a estar relacionados con los héroes y con los dioses. En cambio, en la comedia, las acciones van a ser las de hombres comunes y se va a combinar lo grosero con la crítica de las costumbres. Entonces, va a tener un desenlace feliz y su finalidad va a ser reír al público. Entonces, lo que postuló Aristóteles en función de las definiciones de tragedia y comedia van a ser los postulados básicos para toda la obra que tienen que ver con las unidades de tiempo, de lugar y de acción. La unidad de tiempo planteaba que la acción tenía que desarrollarse a lo largo de un día, entre la salida y la puesta del sol. Por otro lado, la unidad del lugar nos dice que la acción debe sucederse en un único espacio. Y por último, la unidad de acción decía que debía producirse toda la obra en torno a un único conflicto centrado en un único personaje central.
Con respecto al espacio teatral, tenemos que tener en cuenta el lugar donde se representaban estas obras, llamado anfiteatro. El anfiteatro griego se va a instalar al aire libre sobre una colina donde van a estar las gradas distribuidas en semicírculo y así se sentaba el público. Estas gradas van a rodear a la orquesta, donde se ubica el coro que canta, baila y entona sus parlamentos de espaldas al público. Por otro lado, vamos a tener el proscenio, que va a estar ubicado detrás de la orquesta y frente a las gradas, donde los actores representan la acción dramática. La escenografía de la escena va a ser siempre única y va a ser el frente de un palacio, de una casa o de un templo. Bien, va a tener obviamente una puerta central y dos laterales. Como recursos de la puesta de escena se van a utilizar máscaras, disfraces y algunos artificios mecánicos como la Deus Ex Machina o la Machine o grúa, que representa a los personajes superiores en el aire. En cuanto a los actores, tenemos que tener en cuenta que eran siempre hombres. Al principio había uno solo llamado protagonista, denominación que se mantiene aún hoy, ¿sí? Que significa primero, y agón significa actuar o sufrir, o sea, era el único que sufría o el único que actuaba. Y más tarde Esquilo va a agregar un segundo actor y Sófocles, que es el autor de Hippo Rey que vamos a leer nosotros, va a agregar un tercer actor en escena. Al comienzo el espacio teatral se utilizaba durante las fiestas de los dioses y posteriormente se seleccionaban 3 poetas y también directores de escena, actores y coro, se representaban sus obras durante el día y cuando terminaban los festejos, un jurado que estaba formado por 5 ciudadanos elegía a los ganadores y ganar estos premios era un reconocimiento de alto honor. Con respecto al coro, que es un elemento central en el teatro griego, tenemos que tener en cuenta que la tragedia va a tener partes dialogadas a cargo de uno o más, de 2 o 3 actores que se distribuían todos los papeles de la obra y entonces estos actores tenían que usar máscaras femeninas o masculinas según el papel que representaban y los diálogos se van a intercalar con las intervenciones del coro. El coro iba a estar formado por un grupo de bailarines, cantantes y artistas que se movían de forma colectiva al ritmo de las flautas. Su origen se remonta al aspecto ceremonial y ritual de la tragedia, cuando el público y los participantes eran uno. Entonces, generalmente estaba compuesto por ancianos y había un director del coro que se llama corifeo, que se separaba del grupo para dialogar con los personajes. Como elemento de la tragedia, el coro va a cumplir un rol fundamental en cuanto a comentar y emitir juicios de valor sobre la acción o sobre los personajes. Entonces, va a ejercer con su punto de vista una doble influencia. Hacia el interior de la obra sobre los personajes, pero también hacia el exterior sobre los espectadores. Reflejaban el punto de vista del autor o representan la perspectiva del pueblo o la visión de orden superior o de la polis. El coro va a estar también, estaba por completo integrado a la acción y la estructura de la tragedia lo presupone. O sea, sí o sí en la tragedia tenía que estar el lugar para el coro y el coro tenía que tener ciertos espacios donde representar y decir sus juicios de valor y estos comentarios que hacía. También la función del coro va a formar parte de la evolución de la tragedia. De hecho, Esquilo, el primer gran trágico, va a hacer que el coro sea preponderante. En Sófocles va a alcanzar un equilibrio respecto de los actores y en Eurípides comienza su desaparición. ¿Sí? O sea que vamos a ver en Edipo que el coro va a cumplir un rol como si fuese un personaje más. ¿Sí? En cuanto a la historia y a los rasgos formales del género dramático, vamos a tener en cuenta que el teatro va a mantener sus características básicas durante siglos, pero algunos elementos van a ir mutando, pero siempre lo vinculado con el aspecto religioso. Entonces, en la Edad Media
el coro va a tomar formas didácticas que representen episodios y luego se van a subdividir en subcoros que intervienen en la acción. Con el fin de la Edad Media, el arte en general y el teatro en particular comienzan con lentitud a desligarse de su función religiosa. En el siglo XVI va a aparecer la figura del loco o bufón como personaje del prólogo y el epílogo y va a estar encargado de comentar y emitir también juicios de valor sobre las acciones o sobre los personajes. Las reglas de las 3 unidades aristotélicas se van a mantener a lo largo del siglo XVI y en el siglo XVII, con la aparición del siglo de oro y el teatro isabelino, se va a mezclar un poco lo grotesco con lo serio y la tradición popular con la reflexión filosófica. Durante el siglo XVIII va a aparecer lo que es el teatro neoclásico, que va a retomar la tradición del teatro griego, y hacia fines del siglo XIX va a aparecer el teatro del romanticismo, donde se va a inaugurar también la tradición del realismo y del naturalismo, por el cual el arte debe representar la realidad tal como la conocemos y criticar el estado de la sociedad en su tiempo. Esa va a ser la finalidad que va a tener el teatro en el siglo XIX, ¿sí? La literatura en general. En el siglo XX va a aparecer lo que va a ser el teatro de vanguardia y el teatro del absurdo, ¿sí? Entonces, acá va a haber muchísimos cambios, ¿sí? Va a ser una evolución donde el teatro va a reducir la importancia de la acción para centrarse en los conflictos internos de los personajes, modificar la relación entre los actores y el público, alterar el espacio escénico y obviamente que va a cuestionar la tradición dramática de Occidente y vamos a tener exponentes como Bertolt Brecht, que propone un teatro político y comprometido, Samuel Beckett, que inaugura la corriente del teatro del absurdo, ¿sí? Entre otros. Con respecto a las características generales del teatro y teniendo en cuenta el nivel formal, las obras teatrales tienen como característica principal ser textos que se escriben para ser representados. A diferencia de los géneros narrativos, los personajes se ven en la acción, o sea, son los que van desarrollando la acción y nosotros nos vamos enterando de los conflictos y de cómo se va resolviendo. Y el texto dramático entonces se va a constituir a partir de 2 elementos. Por un lado el diálogo, ¿sí? Y por el otro las acotaciones. Entonces los diálogos van a ser entre personajes, también puede haber o aparecer monólogos y las acotaciones escénicas o didascalias son las indicaciones del autor y sugiere gestos, miradas, actitudes corporales y también describen el espacio escénico y el tiempo de la acción, ¿sí? Las entradas y las salidas de los actores a la escena también. La acción dramática se va a organizar en general en torno a un conflicto que desata la tensión entre los personajes, que va a ser el conflicto dramático. Entonces, la estructura de la acción va a seguir un esquema, que va a ser la situación inicial, en la que tenemos la presencia de los personajes, luego tenemos la muestra de su personalidad y las reacciones y las relaciones entre sí, que anticipan también el conflicto. Luego vamos a tener la presentación del conflicto, que es la parte más extensa de la obra, y un desenlace donde el problema se resuelve definitivamente o provisoriamente, aunque en el teatro moderno también puede que no se resuelva directamente. En cuanto a la estructura de la tragedia griega y de un error de tipeo, vamos a tener que la tragedia griega sigue una estructura fija y que va a estar compuesta por 5 partes. La primera parte va a ser un prólogo que, según Aristóteles, antecede a la entrada del coro, situada en tiempo y en espacio, y conecta el pasado del héroe con su presente. Se informa al espectador de la causa del castigo que recibirá el héroe y en esta parte no interviene el coro. Luego aparece el párodo, que es el canto a cargo del coro. Si ahí ingresa el coro, después de esta introducción, aparece el coro y vamos a tener el párodo.
Luego van a comenzar los episodios, que van a ser las partes de la acción dramática. Entonces, durante estos episodios se van a desarrollar los diálogos y a través de ellos conocemos las ideas y los sentimientos de los protagonistas. Luego vamos a tener los estásimos, que son las intervenciones del coro que canta y que comenta la acción, y en ellos se van a expresar las ideas políticas, filosóficas o morales del autor. Y finalmente tenemos el éxodo, que es la parte final de la tragedia en la que el héroe reconoce su error. Esta parte siempre va a poseer una enseñanza moral. Finalmente tenemos la catarsis, que va a estar definida por Aristóteles como la tensión emocional que las acciones interpretadas en escena producen en el espectador. Entonces, vamos a tener el pasaje del estado de felicidad a uno de profunda infelicidad generada en el personaje, que va a dar un doble efecto sobre el público. Va a sentir horror ante los hechos y a la vez va a sentir compasión por el protagonista con quien se identifica, ¿sí? En este sentido, la tragedia, el personaje, tiene un carácter ejemplar para los espectadores. A través de la catarsis, estos obtienen entonces una purificación psicológica y pasional. Y como último punto de importancia en esta presentación, tenemos lo que es el héroe trágico y las 5 condiciones que debe cumplir. Entonces, hay un autor que se llama Alvin Lesky, que va a escribir un libro que se llama La tragedia griega, que va a definir estas 5 condiciones que están presentes en la tragedia y en el héroe trágico. En primera instancia tenemos la caída trágica. En el centro de lo trágico está la caída del héroe, donde un sentimiento aparente de felicidad y seguridad va hacia los abismos de la miseria. Segunda condición, relación de lo trágico con nuestro propio mundo. Como espectadores, el caso debe interesarnos y afectarnos. Tenemos que identificarnos con el héroe, aunque el ambiente y el contexto no nos resulten familiares. Como tercera condición tenemos la aceptación del destino, donde el héroe trágico debe aceptar su destino, sufrirlo con conciencia y no solo padecerlo porque se le impone. O sea que se tiene que dar cuenta que algo hizo mal y tiene que sentirse culpable. Por eso los protagonistas expresan con largos discursos los motivos de sus acciones. Entonces, los protagonistas van a expresar los motivos de sus acciones, la dificultad de sus decisiones y los poderes que lo acosan. Cuarta condición, oposición irremediable. ¿Sí? Hay un conflicto que no tiene solución posible. Entonces, en este sentido, cualquier elección que realice el héroe se va a volver un callejón sin salida. ¿Sí? Es un problema que no tiene solución. Como vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Edipo. Y por último, como quinta condición, la culpa trágica. ¿Sí? La caída se va a producir por un fallo que no es un error moral, sino un error intelectual, un fallo de la inteligencia. Según Aristóteles, el héroe trágico no debe ser moralmente perfecto ni reprobable, sino que tiene que ser un ser humano con un carácter medio, donde la compasión que desencadena la catarsis se produce cuando somos testigos de una desgracia inmerecida. Entonces, básicamente, el héroe trágico tiene que sufrir un problema que lo lleve de la felicidad a la completa miseria, con la caída trágica. El problema que enfrenta nuestro héroe trágico tiene que estar relacionado con nuestro mundo o tiene que generarnos compasión y sentir compasión por ese personaje. El héroe tiene que aceptar su destino, ¿sí? No solamente cumplir con una condena porque se le dé esa condena, sino que tiene que sentir una culpa interna que lo carcoma por dentro. El conflicto no tiene que tener una solución posible, o sea, tiene que ser un problema sin solución. Y por último, la caída tiene que tener que ver con la culpa trágica, que no es por algo de la moral, o sea, no es un héroe inmoral, sino que es un héroe en donde tuvo un fallo de su inteligencia. Estos 5 conceptos, cuando leamos Edipo Rey, los vamos a terminar de cerrar
Se cumplen todos, se cumplen las 3 unidades aristotélicas y se cumplen las 5 condiciones del héroe. Como para finalizar, les dejo entonces el nombre de los 3 autores de teatro griego clásico más importantes: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Recuerden que Esquilo agrega un segundo actor en escena, Sófocles un tercero y Eurípides desdibuja la función del coro. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.